Bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos mucho que nos acompañen en esta nueva emisión de Escuela Judicial, un programa del Consejo de la Judicatura Federal dedicado a la difusión del conocimiento jurídico. Mi nombre es Patricia Uribe, tendré el gusto de acompañarles en este programa dedicado a juzgar con perspectiva de género. Esto es Escuela Judicial, comenzamos. Marianela Delgado Nieves estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, y la Universidad de Génova, Italia. Ha desempeñado los cargos de Defensora Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Subdirectora General Jurídica en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es investigadora y candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Girona, en España. Marianela, es realmente un gusto contar con tu presencia este día para platicarnos sobre juzgar con perspectiva de género. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Al contrario, muchas gracias también a la Escuela Judicial por abrir estos espacios de reflexión y por seguir alimentando un tema que sin duda sigue siendo vigente. Marianela, en muchos ámbitos tenemos al género y el impacto que tiene la perspectiva de género en la impartición de justicia. Tenemos el derecho de acceso a la salud, el derecho de acceso a la educación. No sé si tengas algún ejemplo que pudiera compartirle con el auditorio sobre cómo es juzgar con perspectiva de género. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos sobre, afortunadamente, juzgar con perspectiva de género. Muchos de ellos vienen citados en el propio protocolo cuando se hace referencia a cada uno de los temas, pero me viene ahora a la mente este precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Velázquez, Páez y otros contra Guatemala, donde es muy particular cómo la construcción de género provoca estos estereotipos de género y prejuicios en las autoridades que impactan en el acceso a la justicia. Este es el caso de una chica que es asesinada. Sin embargo, las líneas de investigación que se formulan para conocer o perseguir más bien estos hechos delictivos están fuertemente impactadas por los estereotipos que giran en torno a una mujer que estaba fuera de casa en una hora alta de la madrugada, que había consumido alcohol, que tenía una cierta vestimenta y que en todo caso pareciera, por la narrativa que utiliza la autoridad, que se le está, digamos, de cierta forma responsabilizando, no de cierta forma, que se le responsabiliza a la víctima por lo que le sucedió. Aquí la Corte Interamericana hace un análisis muy interesante de cómo es que los estereotipos, desde el momento de la investigación, provocan que las líneas de investigación se vuelvan difusas, que en realidad no se lleve a cabo, no se satisfaga con el estándar de debida diligencia y entonces llegue a la judicatura el asunto con deficiencias enormes. Eso no solamente impacta en ese sentido, sino que genera a su vez violencia institucional en contra de los familiares de la víctima de feminicidio y digamos, un impacto social en el que los medios de comunicación alimentan esta forma de ver a la víctima. Entonces, este ejemplo es muy interesante porque al final denota todo lo que implica el género en un solo caso, ¿no? Y también no es ahí un caso... retomamos algunos elementos también ya analizados por la Corte Interamericana en el muy famoso caso Campo Algodonero contra México, en donde también hay estas... deficiencias en la investigación, esas líneas de investigación mal logradas, mal establecidas, y de cómo también este estereotipo por parte de la autoridad que investiga implica una serie de cadena de deficiencias por parte de la Procuración y de la impartición de justicia. Sí, que me parece que por eso se vuelve tan relevante este tipo de ejemplos, porque denota lo que hablábamos desde un inicio, es decir, el género impacta en la dinámica social, en toda la dinámica social, y está metido muchas veces en espacios donde está tan naturalizado que es difícil identificarlo.
pero tiene un impacto en el ejercicio de los derechos no solo de las víctimas, en este caso, por ejemplo, sino de los familiares que tienen derecho a una reparación ante el caso tan lamentable que enfrentan. Entonces, el impacto es es decir, el género permea todo, y dado que permea todo, implica a veces obstáculos que es la propia judicatura la que tiene que poder identificar, y una vez que los identifica, tiene que poder revertirlos. Por eso la perspectiva de género se vuelve tan importante, porque genera eso, es poner la lupa en estas cosas que no se habían nombrado antes, pero que sin lugar a dudas implican la obstrucción en el acceso a la justicia, la obstrucción en el ejercicio pleno de los derechos, y así podríamos irnos en una lista fuerte y larga. Pero bueno, ese es un ejemplo entre miles, ¿no? Y están los ejemplos de los estereotipos en las normas, que son también fantásticos porque son difíciles de ver, pero que todos ellos están, o muchos de ellos están citados en el protocolo, y la intención es esa, es ver que la judicatura se está haciendo cargo de eso y poder replicar esas buenas prácticas. Marianela, debo interrumpirte un momento. Vamos a hacer un brevísimo corte, ya regresamos. Esto es Escuela Judicial, continúen con nosotros. Muchas gracias por continuar en Escuela Judicial. Estamos platicando sobre juzgar con perspectiva de género con Marianela Delgado Nieves. Estimada Marianela, en el bloque anterior estábamos platicando sobre la construcción de la feminidad y la masculinidad y de cómo esto impacta en toda esta construcción de género, la definición. No sé si pudieras continuar platicándonos al respecto. Sí, claro. Lo que les decía anteriormente es que esta construcción lo que genera es un estado de inequidad profundo, en el que son descritas más bien, es descrita la feminidad en un esquema de subordinación y descrita la masculinidad en un esquema de dominación. Eso genera un estado inequitativo por sí mismo, que no podría no ser tomado en consideración por la judicatura, es decir, partimos de la base que las partes tienen que estar en igualdad de circunstancias. Si a priori el género provoca que las personas no tengamos la misma experiencia social e individual debido a cómo nos condiciona el género, eso no podría no estar dentro del análisis que se hace una vez que se resuelve la controversia, porque el género está inmerso en una multiplicidad de instituciones sociales. Una de ellas es precisamente las normas y también la manera en la que se desarrolla la dinámica social. Cuando sobreviene algún conflicto que tiene que ser resuelto por un órgano jurisdiccional, lo que sucede es que el género puede ser un factor que esté provocando, que pueda provocar un impacto diferenciado para que las personas accedan a la justicia en condiciones de igualdad, para que se reviertan también estas dinámicas sociales inequitativas, para que se termine con la discriminación estructural. Es necesario que el género forme parte de lo que analizan las personas juzgadoras al momento de resolver una controversia. En ese sentido, podríamos decir que este aparente conflicto que existe entre la igualdad prevista en el artículo 4 constitucional no riñe con el hecho de que se juzgue con perspectiva de género. Por el contrario, únicamente podríamos lograr que esa igualdad formal que está prevista desde nuestra Constitución y que ha sido desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por organismos internacionales en su contenido, tenga realmente un efecto en la vida de las personas, no se quede en la norma y entonces se vuelva una realidad. Una de las herramientas, no quiere decir que sea la única, pero una de las herramientas que se vuelve fundamental cuando el género es lo que provoca la inequidad es precisamente el juzgar con perspectiva de género. Marianela, tú trabajaste directamente en el protocolo para juzgar con perspectiva de género que fue publicado en noviembre de 2020.
En ese documento se da cuenta de todo el avance a nivel internacional con estándares, a nivel interno también con criterios jurisprudenciales, con reglas específicas que tienen que implementarse por quienes imparten justicia para hacer realidad el juzgar con perspectiva de género. No sé si pudieras platicarnos un poco sobre esta evolución normativa. Bueno, digamos, un transcurso que ha tenido ya bastantes años detrás, que eso ha generado que obviamente algo que se introduce de inicio como un deber empiece a cobrar la fuerza de ser una obligación, se le reconozca un asidero constitucional y convencional a la propia obligación porque no está expresa en ninguna norma. Sin embargo, se le reconoce asidero por parte de la Suprema Corte, tanto en el ámbito constitucional como convencional, y digamos, se vuelve una directriz obligatoria para las juezas y jueces de todo el país. Esa directriz inicialmente se desarrollan, digamos, 6 elementos por parte de la Suprema Corte en el primer precedente que tenemos en el que se habla de perspectiva de género, que es el amparo directo en revisión 2655 de 2013. Y a partir de ahí comienza la evolución de lo que es juzgar con perspectiva de género. Como les decía, se vuelve una obligación, se empieza a definir cuándo se aplica, porque había de inicio esta sensación de que se aplica solamente a las mujeres, por ejemplo, y las niñas. Y entonces empieza a surgir ciertos asuntos que evidencian que no solamente en esos casos es pertinente la perspectiva de género, sino que empieza a ser relevante en los casos donde la identidad de género, la orientación sexual, incluso el ejercicio de la masculinidad, se vuelve un factor que impacta en la controversia y por lo tanto requiere de esta herramienta de análisis. Se desarrolla también el tema de cuándo se aplica, si tiene que ser pedida por las partes o si tendría que ser algo que las juezas y jueces implementen de inicio, y entonces se resuelve que en efecto no tiene que ser pedida por las partes. Una vez que una persona juzgadora identifica que el género puede ocasionar una consecuencia desigual, entonces se aplica la perspectiva de género. Muchas gracias, Marianela. Tengo que interrumpirte un momento ahí. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos. A continuación les presentamos algunas reseñas editoriales que estoy segura serán de su interés. Quédense con nosotros, esta es Escuela Judicial. ¿Sabías que si una mujer extranjera en su tránsito por México da a luz, sus hijos tienen derecho a la identidad? Tener un registro de nacimiento es un derecho de todas las niñas y los niños, sin importar la condición migratoria de sus padres. En México, al tratarse de menores, todas las autoridades deben cumplir el principio del interés superior de la niñez. En el libro Derecho a la Identidad, un estudio sobre el registro de nacimiento de niños y niñas, hijos e hijas de extranjeros en situación irregular, conocerás casos reales de personas que han vivido este proceso y de aquellos que fueron separados de sus hijos por la autoridad migratoria. En esta obra, el autor detalla por qué dichos procedimientos son violatorios de derechos humanos y expone las herramientas jurídicas que existen para su defensa. Incluye los principios que rigen los derechos de las niñas y niños, así como la importancia de tener un nombre y nacionalidad. Te invitamos a consultar el libro Derecho a la Identidad. Está disponible en versión electrónica en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Escuela Judicial. Estamos platicando sobre juzgar con perspectiva de género. Estimada Marianela, antes de irnos al corte, estábamos hablando sobre este desarrollo que ha habido por quienes imparten justicia. En un primer momento no se sabía si los casos que llegaban a los tribunales tenían que ser o no analizados con perspectiva de género. Hoy en día sabemos que
quienes imparten justicia tienen que hacer esta labor. No sé si pudieras continuar comentándonos al respecto. Sí, claro. Lo que hablábamos hace un momento es cuál ha sido la evolución de la perspectiva de género o de la obligación misma de juzgar con perspectiva de género a través de los años desde que se introduce por primera vez por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que hoy una de las cosas más importantes, o sea, no solamente es poder haber identificado cuándo es que es relevante aplicar este método de análisis, que es lo que hablábamos hace un momento, sino cómo se aplica este método de análisis. Hemos escuchado mucho sobre juzgar con perspectiva de género. Me parece que está ya suficientemente incorporado en la práctica jurisdiccional el reconocimiento de que es una obligación y el tipo de, digamos, de ventajas que tiene muy necesarias cuando se resuelve una controversia. Sin embargo, faltaba claridad, me parece, en términos de cómo se aplica, qué conlleva esa aplicación y cuánto hemos avanzado en ello. Este primer precedente formuló una metodología que tenía 6 elementos para juzgar con perspectiva de género. Esa metodología sigue siendo vigente, sin embargo, esos elementos se han ido alimentando a lo largo del tiempo. Y lo que intenta hacer este protocolo es precisamente tratar de identificar de esos elementos que planteó la Suprema Corte desde el inicio, cuándo es que son relevantes, en qué momento del análisis de la controversia y qué implican cada uno de ellos. Y entonces hemos reconocido a través de darle una vuelta a los precedentes de la Corte durante este tiempo para poder tener claro el panorama, se reconoce que la perspectiva de género no es algo que esté limitado a un momento del análisis de la controversia, sino que es algo que permea desde el inicio, desde que se aproxima una persona juzgadora al tema en específico. Y entonces existen obligaciones que son relevantes en distintos momentos. Una obligación que es relevante en todo el dictado de la sentencia, que es el uso del lenguaje. Tenemos obligaciones que son previas al análisis de fondo de la controversia, que se requieren, digamos, para poder entonces sí entender los hechos y aplicar las normas, haciéndose cargo de esas situaciones que provoca el género, y otro tipo de obligaciones que tiene que ver ya con el análisis del fondo de la controversia. Cómo el género puede impactar cuando lo que se analiza es la litis en concreto, los hechos, las pruebas y cómo se aplica el derecho. Y entonces la intención es precisamente recorrer qué ha dicho la Suprema Corte, qué se ha dicho en los órganos internacionales de derechos humanos, cuáles han sido también las recomendaciones, qué contenido se le ha dado a los derechos en el marco específico de protección de las mujeres, para poder recabar todo eso que tenemos hasta ahora y poder generar un esquema, digamos, una guía mínima de cómo se juzga con perspectiva de género. No sin antes, obviamente, haber clarificado ciertos conceptos que suelen estar presentes y que, dado que no son conceptos formulados desde el ámbito jurídico, sino desde el ámbito de otras áreas del conocimiento, a veces es complejo bajarlos a el ámbito jurídico y particularmente el jurisdiccional. Entonces, la intención es eso, es clarificar y al mismo tiempo poder identificar dónde estamos ahora y cómo se lleva a cabo esa labor particular. Marianela, ¿cuáles crees que serían los principales desafíos para quienes imparten justicia para efectivamente en estas distintas etapas del proceso que has mencionado puedan juzgar efectivamente con una perspectiva de género? Creo que la primera y la más importante es tratar de entender los conceptos básicos que giran en torno al género y que tienen que ver con el tema de género. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? ¿Qué es la identidad de género? ¿Qué es la expresión de género? ¿Qué es la orientación sexual? ¿Qué son las relaciones de poder? ¿Qué es la discriminación estructural? ¿La violencia? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son los ámbitos en los que sucede? ¿Qué es un enfoque interseccional? ¿Qué es la perspectiva de género? Es decir, todos estos conceptos oscilan cuando hablamos de perspectiva de género, pero no hay
necesariamente una claridad sobre qué implica. Entonces es muy difícil solicitar o pedir o imponer que alguien identifique si existen situaciones de poder cuando no se tiene claro de qué van las situaciones de poder cuando hablamos del género, por poner un ejemplo. Me parece que uno de los desafíos más importantes es poder generar esa base conceptual de comprensión de lo que implica y de todo lo que circunda cuando hay que juzgar con perspectiva de género. Marianela, me apena mucho, tenemos que despedir el programa porque hemos llegado al tiempo límite. No sin antes agradecerte, y evidentemente es un tema que tiene que analizarse con mucho mayor detalle, que da para este y muchos otros programas. Agradecemos tu tiempo, tus conocimientos y esperamos tenerte pronto para una segunda parte de Juzgar con Perspectiva de Género. Muchas gracias, Marianela. Gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Escuela Judicial. A continuación les dejamos con una dosis de cultura y les invitamos a disfrutar del patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Esto fue Escuela Judicial. Hasta pronto. Les saludo desde el Museo Nacional de Arte para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez con el paisaje zapatista de Diego Rivera. Vamos a conocerlo. En 1915, el joven pintor mexicano Diego Rivera, que en ese momento vivía en París, elabora el cuadro conocido ahora como Paisaje Zapatista. En un principio, la pieza era llamada El Guerrillero, una especie de autorretrato cubista en el que se conjugan elementos de paisaje, naturaleza muerta y costumbrismo mexicano. Se trata de la contribución más importante que hace Diego Rivera al cubismo, en una pintura que conjuga el lenguaje universal de las vanguardias con preocupaciones mexicanas e identidad nacional. El que apareciera una pintura cubista nacionalista fue una novedad que no tomaron muy bien los críticos de la época. Diego Rivera se refiere a este cuadro como su trofeo mexicano, pensando en los trofeos de los generales romanos que tomaban las armas de los vencidos para construir un monigote que paseaban como símbolo de triunfo cuando regresaban a Roma. Es un cuadro ambivalente, porque usa algunas características del cubismo, particularmente el facetado, es decir, figuras geométricas cortadas sin generar una ilusión del espacio, pero al mismo tiempo sí existe esa ilusión. Lo vemos en el paisaje del fondo y en lo que pareciera un papel clavado del lado inferior derecho, de tal manera que podríamos decir que es una pintura figurativa porque vemos figuras definidas como un fusil, un sombrero y un zarape, pero al mismo tiempo no lo es porque esas figuras no son tan fáciles de reconocer, no nos da la imagen completa. Para algunos, pese a la presencia del fusil y el sombrero, probablemente esta obra no tenía nada que ver con Zapata, sino con el propio Rivera. Hasta aquí nuestro recorrido por el paisaje zapatista de Diego Rivera, un orgullo más de México.